El 11 de septiembre de 1973 llega procedente de Estados Unidos un pastor puertorriqueño, Víctor Astacio, después de realizar un viaje pasando por Brasil, Argentina, para establecerse en Chile, enviado por la Iglesia Luterana de Nueva York, ALEC. Mire, resulta que ahora está la ELCA, pero se unieron varios sínodos. Este era un sínodo de Nueva York que mandaba misioneros, y después se unieron otros y formaron la ELCA. Más no puedo, ¿qué vas a decir de ello? Ya. Este pastor fue llamado por la Iglesia Evangélica Alemana de Concepción, hoy Iglesia Evangélica Luterana, Congregación Martín Luther, para realizar un trabajo misionero en lengua española. La idea era rescatar a aquellos alemanes que perdieron el idioma de sus antepasados. Esta idea no dio los frutos esperados, ya que la juventud no le interesó la propuesta. En ese momento el país estaba viviendo una situación política muy difícil. En lo político, los militares al mando del general Augusto Pinochet habían tomado el poder a través de un golpe militar muy cruento, donde el presidente de Chile, Salvador Allende, que fue elegido democráticamente, es derrocado y posteriormente muerto. El pastor Astacio, junto con el pastor Friedrich Wimberger, pastor de la congregación alemana, comienzan un trabajo con aquellas personas que buscaban refugio de la persecución política de la dictadura, a quienes no estaban de acuerdo con las políticas y pensamientos que implantaba el régimen militar. Los pastores defendían en todo momento a los presos políticos y valoraban el respeto de los derechos humanos, que en ese momento eran objeto de violaciones y vejámenes. El 28 de febrero de 1974 llegan a la iglesia los integrantes de la DINA, política secreta del gobierno militar, y llevan preso a los pastores Wimberger y Astacio. Son encarcelados, acusados de ser enemigos del Estado. El 5 de marzo, en Alemania, el Departamento Exterior de la ELCA le encomienda, de la EKD, le encomienda al doctor Reinhard Müller, encargado para América Latina, entablar conversaciones con el gobierno militar por el arresto de los pastores y pedir su pronta liberación. Es así como son liberados prontamente. En lo eclesiástico, el pastor Astacio poco a poco fue formando un grupo homogéneo que se llamó Comunidad de Habla Hispana, realizando cultos y actividades en el templo de Colo Colo 54. El trabajo social que efectuó el pastor Astacio se centró en la caleta Chome, con los pescadores artesanales que vivían de la pesca en condiciones muy precarias, con el fin de sacarlos de la pobreza en que vivían. El proyecto consistía en la implementación de materiales para la pesca, redes y motores para las lanchas. Muchos jóvenes se entusiasmaron de la acción diacónica de la iglesia y se integraron a ella. Colaboraban en el trabajo que se hacía en Chome con los niños. Hicieron una escuela bíblica y para adultos estudio de la palabra de Dios. En 1977 llega de Alemania el pastor Helmut Hüfner, quien se interesó del trabajo de la caleta y junto con el pastor Astacio comenzó a colaborar y a subir algunas actividades. En el año 1978 el pastor toma sus vacaciones y se dirige a su país.
Estando ahí, le da un infarto cardiovascular que le impidió volver a Chile a continuar con su trabajo. En este tiempo la comunidad es atendida por vicarios y estudiantes de teología, entre ellos la hoy pastora Gloria Rojas, Pedro Zavala y otros. A fines de 1978 llega desde Estados Unidos Dane Jan a hacer un vicariato en la zona. Está un año y se hace cargo de la comunidad de habla hispana, elaborando un programa de estudios bíblicos, grupos de jóvenes y el testimonio misionero de la Caleta Chove. Está un año en la zona. Después vuelve a su iglesia a dar los exámenes para ser pastor. En el año 1979, el pastor Dane vuelve de Estados Unidos ordenado pastor y la iglesia lo instala como pastor en la comunidad de Coronel. Comienza un trabajo más estable en aquella comunidad, con estudios bíblicos, escuelas bíblicas y culto. También se integra en alguna actividad en la comunidad de habla hispana. En una asamblea ampliada se designa el nombre de la comunidad llamándose Misión San Pablo. En febrero de 1981, desde Santiago, a cumplir un segundo año de vicariato, llega Héctor Carrillo Carrasco. Lo acompaña su familia. En la estación de ferrocarriles es recibido por el directorio de la Misión San Pablo, Enrique Puls, Manuel Fuentealba, acompañado por Harold Friedrich, miembro del directorio de la congregación Martin Luther y tesorero del Consejo Sinodal. De inmediato nos trasladan al templo de la iglesia ubicada en Colo Colo 54, en donde nos esperan los miembros de la Misión San Pablo y también de la reciente comunidad San Pedro de Coronel. El pastor Dane Jan realiza el culto dominical y nos presenta a los asistentes. Las familias que acompañaban la misión San Pablo era la familia Sánchez, la familia Puls, la familia Pereira, la familia Varela, la familia Vidal, la familia Estete, Manuel Fuentealba y su hijo, Elcira Heldry, Marta Hermosilla, Susana Cid, Omar Muñoz, Sergio Fernández, Vladimir Enrique, Consuelo, no me acordé el apellido, Dagoberto Cabeza, Flor Monsalve y María Escobar y otros. Días después, el pastor se instala como vicario en la comunidad San Pedro, con trabajo exclusivo en la Misión San Pablo, siendo su tutor el pastor Dane Jan. En ese momento, en la misión existen dos grupos, el de señoras con el nombre de Marta y María y el grupo de jóvenes. Lidera el grupo de señora la señora Amada Díaz, Flor Monsalve y Yana Puls. Se reúnen todos los miércoles en la tarde a compartir sus vivencias y alabar a Dios. El grupo de jóvenes se reúne el día sábado por la tarde, liderado por Marta Hermosilla. Posteriormente continúan las actividades realizándose los cultos todos los domingos a las 19 horas en el templo de Colo Colo 54. Se realizan retiros espirituales, se comienza una escuela dominical con los hijos de los miembros, talleres y participación en comisiones a nivel nacional. El 22 de mayo de 1982, luego de un examen teológico, es ordenado pastor Héctor Carrillo Carrasco como pastor de la Misión San Pablo. Es instalado en un culto en que asisten todas las congregaciones del país y el Consejo Sinodal en pleno. O sea, ordenado. Instalado, le puse. Ya. En un trabajo previo, el directorio de la misión había estado evaluando la posibilidad de tener un templo propio
por lo que se inició una campaña en el metro cuadrado, que consistía en que cada miembro o familia aportaría lo correspondiente a lo que vale un metro de terreno. Se vislumbra que el terreno podría ser Hualpencillo, ya que así se llamaba Hualpén antes, ya que muchas familias procedían de ese lugar. Los gestores principales fueron Manuel Fuentealba, Octavio Sánchez y Enrique Puls. Gracias a un aporte y ayuda de la GAP de Alemania, se compra el terreno a solo 150.000 pesos y se diseñó. El diseño del templo lo hizo el arquitecto Harold Friedrich, miembro de la congregación Martin Luther, y da inicio a la construcción de la iglesia ubicada en Potsdam 834, población Crísporo-Gándara, Hualpencillo. Mientras esto sucedía, comienza el trabajo de reconocimiento del sector, visitando a los pobladores en su trabajo puerta a puerta, para luego reunirse en la casa de la familia Estete, Espinosa, con los niños y jóvenes del sector todos los días sábados. Se trabaja preparando maestros y maestras de las escuelas dominicales para la atención de los niños y jóvenes a través de cursos y talleres locales y regionales. Estos fueron años muy difíciles porque la dictadura reinante había mucha escasez y existía mucha hambre y se sentía eso al notarse a los jóvenes parados en la esquina sin estudiar ni trabajar, para lo cual la iglesia fue un espacio de acogida y compartía con ellos. El 13 de octubre de 1985 llega el día esperado, se dedica el templo con la presencia de toda la iglesia. Y en su lema decía: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y estaba escrito aquí atrás en el altar: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Tomado del Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 14. De esa manera se oficializa la presencia luterana aquí en Hualpencillo o Hualpén hoy día. Bien, se comienza a ampliar la convocatoria, siendo este templo un espacio de reunión, crecimiento personal y social para todos los grupos y individuos que participaban. Fue así como los niños que asisten en la escuela dominical atraen a sus madres a la iglesia, quienes se organizan en un taller laboral. El taller laboral se reúne semanalmente para trabajar en la confección de ropa, tejidos y generar recursos económicos para sus hogares. Junto con esto fue un espacio de conversación de la actualidad de la palabra. Entre ellos estaban María Castillo, Ana Torres, Karina Mesa, Noemí Medina y Pilar Moreno. Ellas se plantean la necesidad de un jardín infantil. Cabe hacer notar que a 2 kilómetros a la redonda no existían centros infantiles, y esto sumado al desempleo, casas pequeñas y problemas de alimentación y salud de cada familia. La congregación recoge la idea, se solicita un aporte a Pan para el Mundo, Alemania, quien responde positivamente, lo que se suma también la Iglesia Sueca en el financiamiento de la educación por un año. Se adecua la sala del templo con mobiliario para párvulos, material didáctico y alimentación. Se busca el personal adecuado, un educador de párvulo, asistente de párvulo y manipuladora de alimentos. Se inscriben a los niños recorriendo casa por casa. Se inscriben 20 niños. Se instala a las madres a involucrarse en la atención de sus hijos como ayudante de sala, cocina, encargada de botiquín, aseo, etc. Previa preparación y adiestramiento de cada una de ellas.
El 4 de abril de 1988 se da comienzo al jardín infantil, que posteriormente fue llamado Martín Lutero, con un cupo de 30 niños. Se realiza un devocional de apertura en el que participaron niños, padres y miembros, siendo entonces presidente Gastón Nova y Sergio Fernández como tesorero. Asume como directora del jardín Alicia Winkler, Jimena Malverde como educadora de párvulos, Aida Gómez, asistente, y María Castillo como manipuladora de alimentos. Este fue un periodo de crecimiento, de experiencia, de aprendizaje. En ese tiempo, dificultades, pero también muchas satisfacciones. Después de un año de funcionamiento se construyeron 2 salas para los niños con baño y casa de cuidador. Esto permitió aumentar la matrícula a 60 niños. El jardín siempre estuvo inmerso en la iglesia y en la cultura social, y así se formó los grupos de teatro, devocionales, semanales y de conciencia ambiental, etc. En el mes de mayo de 1992, un tiempo de mucha lluvia, el río Biobío sale de su cauce afectando a la población Críspolo Gándara, Peñuela 1 y Peñuela 2, sufriendo una gran inundación con la salida del río. Esto afectó a muchos vecinos y vecinas y niños y niñas del jardín y de la escuela dominical, y en general a muchas familias cercanas a la iglesia. El templo sirvió como centro de acopio y albergue para muchas familias. En el año 1992, la Federación Luterana Mundial nos aprobó un proyecto de comunicación para realizar un programa de radio. En esa oportunidad se habilitó un estudio de grabación en el segundo piso de la iglesia. El proyecto consistía en grabar un programa radiofónico de 1 hora semanal que se transmitía en Radio Talcahuano. La editorial era programar a la luz del Evangelio informaciones de los acontecimientos diarios. En otras palabras, dar a conocer las informaciones, los cuales los medios tradicionales distorsionaban. Se entrevistaba a los líderes locales, dirigentes de las juntas de vecinos, pastores, sacerdotes y políticos. El equipo estaba compuesto por Juan Schilling, periodista, Lorena Astete y Jimena Ruminot en la locución y el pastor en la reflexión bíblica. Era un programa que tenía muy buena sintonía. Durante ese periodo, la iglesia pasa a ser Congregación San Pablo. En el año 1994, el pastor Carrillo se traslada a la ciudad de Osorno. En 2022, en 1994 asume como pastor Óscar Sangüesa Rodríguez. Se sigue desarrollando el trabajo del jardín infantil, asumiendo como directora la señora Hildegard Linke. Las actividades de la iglesia, como visita a los miembros, la escuela bíblica, estudios bíblicos y cultos continúan realizándose. El año 2002 se construye el segundo piso del pabellón adyacente, donde se implementó el proyecto de desarrollo comunitario, que abarcó en otras la nivelación de estudios hasta cuarto medio. Posteriormente, estas salas fueron adaptadas para el funcionamiento de una sala de acogida que recibía a madres violentadas y que aquí encontraron un refugio seguro. Se hizo también un proyecto de atención odontológica, o dentista, como dicen. En el año 2006, el pastor Óscar fue trasladado a la Congregación San Pedro de Coronel. En 2007 llega el pastor Carlos Camaño, quien desarrolló las actividades culturales correspondientes. Fue a Alemania. ¿Está la señora María por ahí? Allá está la señora María.
cantaron ¿cuál? No, tranquila. Ella no lo cantó así. Ella no lo cantó, no. Pero hizo el coro. Después cortamos a Esa no es la historia oficial. Durante los años siguientes fue atendida por miembros de la iglesia y pastores invitados. El año 2022 asume como pastor oficial Marcos Garrido. Deseamos que su trabajo sea fructífero, enfatizando en el cumplimiento de la palabra. Hasta aquí la historia.